Momento de platicar con los que saben. Una de ellas es Valeria Moy, directora general de México. ¿Cómo vamos? Ya salió la cuenta pública 2016. ¿Cuánto se gastó? ¿En qué se gastó? Estábamos viendo hace unos minutos a Valeria sacando su libreta de anotaciones, sumando, restando, la calculadora. Bueno, ya quisieran algunos tenerla como secretaria de Hacienda de los estados. ¿Cómo estás, Vale? Muy bien, ¿y tú, Héctor? No es para tanto. Agradezco el comentario, pero no es para tanto. Oye, pues de verdad se pusieron a estudiar esto y hay datos interesantes que hoy incluso publicas en el Financiero Impreso. Hoy en el Financiero. Así sí, mira, es. Como cada año sale la cuenta pública, nada más rápido recordar que todos los años tienen como límite el 30 de abril para que la Secretaría de Hacienda compile toda la información de cómo se gastó, de cuánto se gastó y cómo se gastó en el ejercicio previo, es decir, en 2017 se presenta lo de 2016 y se la presenta a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados a su vez tiene casi un año para revisarla, hacer los comentarios necesarios y en febrero del año siguiente lo hará de conocimiento público, ¿no? Entonces ya sale la cuenta pública y es una fuente de información impresionante porque sabemos exactamente, bueno, idealmente es exactamente cuánto se gastó y en qué se gastó. Y entonces ahí podemos ver dónde quedan los discursos y dónde queda la realidad. Podemos ver si se cumple el presupuesto o si no se cumple el presupuesto. Podemos ver si los recortes se hicieron o los recortes no se hicieron. Y no solo eso, podemos ver también si ingresamos lo que decíamos que íbamos a ingresar, si nuestros recursos, los ingresos que tuvimos como gobierno fueron los que se plantearon en la ley de ingresos o fueron más o menos. Y siempre obtenemos resultados interesantes. No, bueno, es una radiografía completita, literal radiografía, porque ves las entrañas de esto. Así es. ¿Qué te encontraste o qué fue lo que te llamó la atención? Digamos, vamos a empezar por ahí, ¿vale? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención, te sorprendió? Y después, si vamos, ¿qué fue lo que más te enojó? Mira, tristemente yo creo que ya no me sorprenden con muchas cosas en este tema, pero sí hay cosas que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, y ese es un dato importante, ¿no? La Secretaría de Hacienda tenía un presupuesto asignado, son números muy grandes, por eso traigo aquí mi acordeón, ¿no? Tenía un presupuesto asignado de 28.5 miles de millones de pesos, al cual se le hizo un ajuste posteriormente en los recortes. ¿Te acuerdas que hubo 2 recortes anunciados? Se le hizo un ajuste. Entonces, después de ese ajuste, le quedaba un presupuesto evidentemente menor. Sin embargo, ya durante todo 2016, la Secretaría de Hacienda gastó más de 48 miles de millones de pesos. Es decir, aproximadamente un 70% más de lo que tenía presupuestado. Entonces, 70% adicional a lo que tenía presupuestado, que además ya tenía presupuestado un monto importante. Entonces, la pregunta relevante es, pues, ¿dónde quedó el recorte? ¿No? Más bien, no hubo recorte, no hubo ningún tipo de recorte. Un recorte que se anunció, lo recordarás, con bombo y platillo. Bueno, fueron 2 recortes en 2 momentos distintos del año, ¿no? Hubo otras secretarías, porque evidentemente el gasto lo podemos ver en dependencias, áreas, secretarías, es enorme los brazos del gobierno, ¿no? Pero si lo analizamos por secretarías, que creo que es con lo que estamos más familiarizados, vemos algunas donde tenían un presupuesto asignado, a ese presupuesto se le hizo un recorte, les quedaban menos recursos y vemos finalmente cuánto gastaron. En prácticamente ninguna, con la excepción de Sedesol, en ninguna secretaría se llevó a cabo el recorte. En algunas de ellas gastaron un poquito menos de lo que tenían presupuestado inicialmente, pero no lo suficiente menos para decir que se llevó a cabo el recorte. Entonces, pues vemos que esos recortes existieron solo en áreas muy específicas, pero no a nivel agregado. Y evidentemente a nivel agregado ya de todo el gasto del país, evidentemente no hubo recorte. No solo no hubo recorte, sino que gastamos 12%, 12.88, 12.9% más de lo que habíamos presupuestado. Yo recuerdo, ¿vale?, que iba terminando el año pasado, apenas 2016 obviamente, y decían, viene complicado, tenemos que ajustarnos. Comenzó el año 2017, algunas entidades anunciaban su recorte en sus gastos o en sus operaciones y decíamos, va a ser un año muy complicado.
ahora con lo que estás comentando de Hacienda, pues ya nos pone un ejemplo de cómo va marchando o cómo ha ido marchando en los últimos meses, pero estamos hablando del 2017. ¿Qué pasa en otras entidades, Vale? Ahora, el tema también es, ¿y de dónde salen los recursos? ¿No? Que ¿cómo es posible que Hacienda gaste 70% más de lo presupuestado? O la Oficina de la Presidencia, por ejemplo, que gastó 85% más de lo presupuestado. 85%. 85% más de lo presupuestado. Y así muchas otras que gastaron, no estos porcentajes tan llamativos, pero sí 12% más, 13% más. ¿De dónde salen los recursos? Algo que pasa, y ese es el otro lado de la cuenta pública que es bien interesante, son los ingresos. Porque no significa que nos estemos endeudando más necesariamente. Continuamente, y eso es algo que a mí me preocupa y en general nos debería de preocupar como organizaciones y como sociedad civil, estamos subestimando los ingresos. Estamos estimando tener menos ingresos de lo que realmente vamos a recibir. Entonces me podrías decir, oye, está bien, es como cuando te encuentras dinero en un saco o en una chamarra y dices, ay, mira, me encontré un billete, qué buena onda, apareció dinero, ¿no? En realidad hay un problema, porque el dinero que no está etiquetado, los ingresos, normalmente cuando se presenta la ley de ingresos, se dice, bueno, vamos a tener esta cantidad de recursos que vamos a asignar a esto. Los ingresos extras, los ingresos adicionales, no están etiquetados. Entonces se pueden usar, no necesariamente a discreción total, pero sí en términos generales hay mucha discrecionalidad en el uso de esos recursos. Por eso es preocupante estar continuamente, recurrentemente, subestimando los ingresos. Hay que tener un ejercicio no solo por el lado del gasto, sino desde luego también por el lado de los ingresos. Vale, por último, de este escenario ha habido llamadas de atención de organismos internacionales. Claro, bueno, ya hubo un señalamiento. De entrada, en las calificadoras, lo recordarás, que a lo mejor no son supranacionales, pero sí son organismos internacionales que han llamado la atención de mucho cuidado con sus finanzas públicas porque se están deteriorando, ¿no? Pero también ha habido llamados de otras instituciones proponiendo la implementación de un Consejo Fiscal Independiente, con la idea, y aquí la parte de independiente es la parte más importante, ¿no? Con la idea de que este consejo haga recomendaciones de política para que en efecto se cumpla el presupuesto tal como se programa. ¿Eso quién lo recomienda, Vale? El Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional. Sí. Ahora, puede ser un llamado de... Es una recomendación por su propio bien. Claro, es una recomendación que hacen ellos. ¿Tienen la posibilidad de hacer caso o no? Ah, no, es una recomendación. Ellos hacen, o sea, el fondo y cualquier otro organismo internacional hace una recomendación, pero eso no significa que nosotros la tengamos que tomar, ¿no? El secretario de Hacienda ha dicho que no es necesario. ¿Tú consideras que sí es necesario? Yo considero que sí sería necesario. Considero que ayudaría a esta situación de finanzas públicas. Vale, yo sé que el cúmulo de información es muchísimo, es enorme, y que en estos 7, 8 minutos que hemos platicado contigo no es suficiente. Yo creo que lo estaremos dosificando para entender cuál es esta realidad. Quien quiera saber más, ¿en dónde puede seguirte, Vale? Bueno, en mi cuenta de Twitter, en México Cómo Vamos, en la mía personal, @ValeriaMoy. Y sí, creo que es bien importante, porque lo que no se vale es que esta información se pierda, ¿no? Se pierda en el mar de números que tenemos. Entre otras cosas que pasan en México todos los días. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Héctor, encantada. Gracias. Bien.